Estamos aquí para manifestar nuestra opinión en relación a un tema que es ya histórico dentro de lo que es el sindicato, en el sentido de la interpretación de una parte de la organización, entendiendo que el sindicato no debe participar en política porque la política es algo ajeno. Y los que consideramos que hay una relación estrecha entre el sindicalismo y la política. Entonces, como introducción al tema, nos vendría bien una reflexión que hizo un escritor del siglo XIX, se llama Bertolt Brecht, donde analizaba el asunto, y lo voy a leer como que nos sirve como preámbulo o como introducción al tema, para llegar a la conclusión sí o no debemos participar los sindicalistas en la política, o mejor dicho, si el sindicalismo tiene que ver o tiene una relación estrecha con la política. Se llama el analfabeto político. Y dice, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el coste de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, él de forma cruda, tal vez porque es la realidad, es decir, nos encontramos en una sociedad donde hay grandes corrientes de personas o grandes organizaciones incluso que se plantean que los trabajadores no deben participar en la política y que el sindicalismo debe dedicarse solo y exclusivamente al tema sindical. Si partimos de esa idea, entendemos que el sindicato no debe participar a nivel social y por lo tanto se convertiría en una especie de gestoría, que es lo que nosotros consideramos que es un error, porque desde el momento en que descuidamos la participación en la política, pues nos convertimos en un mero gestor de la problemática de los trabajadores. Y en los representantes de los trabajadores que están en los comités de empresa, los delegados de personal, si se limitan solo y exclusivamente a trabajar por resolver el problema de su empresa, el problema de su ámbito más cotidiano, más cercano, pues en ese sentido el sindicalismo se queda muy reducido a una especie de sindicalismo empresarial o sindicalismo amarillo que sirve solamente para gestionar y para resolver los problemas. Y ahí debe haber una conciencia clara en la mentalidad de los trabajadores en general, de que la participación sindical al mismo tiempo implica participación política. Y pongo un ejemplo. Cuando se hacen las reformas laborales, quienes hacen las reformas laborales son los políticos que están en el poder, en este caso, y afectan directamente a los trabajadores. Si consideramos que la política no debe, no tiene vinculación con el sindicalismo, es un gran error, porque hay una relación estrecha, una relación directa. Eso lo digo a modo de introducción y ahora pues le doy la palabra a ustedes a ver qué piensan sobre el asunto. Por ejemplo, Víctor, adelante. Pues nada, pues yo lo que pienso es verdad que hay una desvinculación entre la parte política y la parte sindical, es verdad, pero es una desvinculación motivada más bien por los tiempos que estamos ahora viviendo, que es políticas neoliberales salvajes y el capitalismo que hace mucha mella en individualizar a las personas, es decir, piensa por ti, soluciona lo tuyo y olvídate de lo colectivo. Entonces, claro, cuando se trata de esto, pues las personas que llegamos al sindicalismo, muchos de ellos vienen sin educarse, y parte de la educación sindical es tener un pensamiento colectivo, no individual. Entonces, cuando llegan aquí a las organizaciones sindicales, principalmente no tienen un pensamiento colectivo en el cual te tienes que apuntar a tu compañero sindical para ir a pactar con los compañeros de la parte política. Digo compañeros porque parte de lo que son las decisiones sindicales, si no hay un acuerdo con la otra parte,
el mundo sindical pues no avanza, porque es así, estamos, por así decirlo, estamos condenados a entenderlo. Entonces, claro, cuando las personas y los colectivos piensan individualmente, esto lleva digamos que a una contradicción de que al no haber entendimiento entre las dos partes porque estás pensando individualmente, pues no hay un pensamiento colectivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros los sindicatos es formar en lo que es el mundo laboral, lo que es la idea colectiva y sobre todo sacar de lo que tiene metido la gente dentro, que es individualismo, capitalismo y todas estas cosas. Entonces, cuando salgamos de esa nebulosa o salgamos de esa selva en la que estamos metidos, muchos de los que formamos los sindicatos, pues entenderemos, por eso haciendo alusión a lo que decía antes, de que hay gente que cree que el mundo político tiene que ir por una parte y el mundo sindical por otro. Pues cuando logremos eso, será lo que tú deseas, es decir, hablar con la parte política para llegar a acuerdos, porque es como te acabo de decir, estamos condenados a entendernos. Pero claro, si no hay esa formación dentro de los sindicatos para explicarle a las nuevas incorporaciones, e incluso a gente que lleva aquí años y que todavía no entiende esa cosa, pues estamos embarrancados o estamos predestinados a llegar a un punto en que ni le busquemos soluciones a las cosas o nos hagamos como los grandes aparatos sindicales, meros gestores de problemas, de soluciones pequeñas e individuales, y el mundo político haciendo y deshaciendo con la clase trabajadora lo que cree conveniente, que es lo que está pasando ahora. Ese es mi punto de vista. Juan. Yo creo que el problema de decir que lo sindical y lo político debe estar separado viene sobre todo de la época de la transición, cuando veíamos que efectivamente UGT era la correa de transmisión, ¿se acuerdan? La correa de transmisión del PSOE es UGT, la correa de transmisión del PC es Comisiones Obreras. Yo creo que el problema viene de ahí. De hecho, creo que fue en las segundas elecciones generales, el PC metió un montón de gente en las listas del PC y fue un fracaso, no llegó a la gente ese tema. Creo que llegó Marcelino Camacho, no sé si es verdad, llegó Marcelino Camacho a ser diputado, pero yo creo que el problema viene de ahí. O sea, la verdad que es histórico, ¿no? El tema de UGT y comisiones, UGT y el PSOE viene de cuando Pablo Iglesias montó las dos cosas casi a la vez, ¿no? Quizás viene de ahí la aversión, de alguna manera, hacia lo político por lo menos desde este sindicato, ¿no? O de ciertas personas de este sindicato. Yo sí creo que el sindicalismo es política. Hoy estaba leyendo una frase de Simone de Beauvoir que decía: lo personal es política, lo personal es política. Son 4 palabras sencillas que dice, es que de verdad lo incluye todo. En eso que tú decías, que leías ahí, Manolo, dice, cuando compras el pan estás haciendo política. Estás haciendo política siempre. Desde tu misma persona estás haciendo política desde el punto de vista de que estás metido en un sindicato, en un partido o lo que sea, o desde el punto de vista que no haces nada. También estás haciendo política, porque no estás haciendo nada. Bueno, hasta ahí quiero llegar en la primera... Sí. Raquel. Por ejemplo, aquí en el sindicato, en el día a día que atendemos nosotros, los trabajadores que vienen porque la empresa le vulnera determinados derechos que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, generalmente, o en su convenio colectivo. Te pones a pensar, bien, ¿de dónde sale el Estatuto de los Trabajadores? ¿Quién hace la ley? Viene de quienes están en el poder, de quienes están de turno en el gobierno. Entonces, si los trabajadores no tienen una capacidad de movilización, no acuden a manifestaciones, a huelgas, a concentraciones para protestar contra esos proyectos de ley, se quedan en la casa tranquilos, de brazos cruzados, dejando hacer, que es lo que decía Juan, ¿no? Si no haces nada, también estás haciendo política, porque estás dejando hacer, estás dejando que otros decidan por ti. Entonces, luego,
quieres venir al sindicato para que el sindicato te defienda porque te parece que es injusto lo que están haciendo contigo en tu puesto de trabajo. Pero es que si las leyes no son mejores, en parte tiene que ver por la permisividad también de los trabajadores, ¿no? Porque no se implican en presionar a esos gobiernos que generan esas leyes o que te cogen el estatuto cada 2 por 3 y le ponen sus recortes, ¿no? Sí, pero fíjate, hemos hecho lo que hemos llamado el flash sindical, en el que son las grandes huelgas, se titula así, las grandes huelgas que han cambiado algunas leyes laborales. Y estamos pensando en aquellas huelgas que se le hicieron a Felipe González, algunas que se le hicieron a Aznar, y fueron huelgas generales y tuvieron que cambiar, me parece que fue una de Felipe González, para cercenar derechos de los jóvenes en cuanto a paro y toda esa historia. Y se consiguió. Quiero decir que si efectivamente hubo un momento histórico en que se consiguieron cambiar leyes, normativa y tal, ahora ha cambiado la situación por una serie de historias que tú lo has contado, de que la gente es más individualista y no sé qué. Pero cuando se quiere, se puede. O cuando se puede, se quiere, como quiera. Yo creo que debería ser así. Cuando se quiere, se puede. Pero el tema está en que la otra parte, o sea, la clase política, nosotros desde la clase, desde los agentes sociales, todos los que son los sindicatos, le hemos dejado la cancha libre para hacer y deshacer lo que quieran. Nos han metido una ley mordaza para intentar hacer esos cambios que tú me estás enumerando, de mejorar leyes, derogar reformas laborales. Nos han metido una ley mordaza para que no salgamos a la calle a protestar. Sí, y si lo hace de esta manera, sí, para que no moleste a aquel. Entonces han hecho un abanico de autoprotección del sistema, porque los que están protegiendo el sistema, porque saben que la clase trabajadora movilizada cambia el sistema. Entonces, claro, ahora vivimos lo que en los años de gran efervescencia sindical que se fraguó en las calles, que fueron grandes logros, que se lograron lo que son los derechos de los trabajadores, pues esa unión, entre comillas, o ese entendimiento, mejor dicho, entre la clase trabajadora y la clase y los agentes sociales se ha roto. Ya ellos no cuentan con nosotros para proponer sus leyes. Esa es una. Y lo otro es que ellos dictaminan la ley o las reformas para que tú no te movilices, y encima tienen el aparato perfecto, por así decirlo, que se llama medios de comunicación, para demonizar cualquier cosa que se haga desde esta parte, desde los agentes sociales. Es decir, los sindicatos son unos vividores, van a la playa, que son, etcétera, lo que son unos come langostinos, como nos han dicho, 40.000 cosas. O sea que ya la clase trabajadora ha comprado parte de ese discurso, que es el que les meten a través de los medios de comunicación. Entonces, hay una, creo yo, para no extenderme más, hay una parte nuestra, un trabajo nuestro, mejor dicho, que es, oye, a la clase trabajadora, lo que decía al principio, hay que formarla, hay que decirle lo que te han contado hasta ahora no es la realidad. Es como cuando la película de Matrix, que se puso Morfeo delante con la pastilla roja y azul. Esta es la verdad y esta es la mentira, tú eliges. Pues yo creo que ese trabajito lo tenemos que hacer nosotros con los trabajadores, porque de la manera que estamos actuando, los trabajadores por un lado y la política por otro, no puede seguir ni puede continuar, porque ellos están haciendo el autoproteccionismo de la clase trabajadora para protegerse, para ellos acampar a sus anchas, o sea, que están desatados, y después los trabajadores estamos aquí sin detectar esa estrategia que están dictaminando ellos. Es lo que yo pienso. Hay una situación que nosotros, desde la propia experiencia del trabajo sindical diario, nos estamos dando cuenta, y es fácil de ver porque realmente se está produciendo continuamente. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en el sindicato con los colectivos, cuando un comité de empresa habla de su problemática, la problemática de su empresa concreta, ese es el centro de atención principal. Cuesta mucho que los representantes de los trabajadores, yo creo que los trabajadores en general, sean capaces de ver un poco más allá, en el sentido de que es necesario la solidaridad, el compañerismo, el transmitir
no quedarse solamente y exclusivamente en la problemática de su empresa concreta, sino cualquier actividad que vaya más allá de los muros de la empresa, pues no es que no tenga interés, sino que va perdiendo mucho más interés en la participación. Por ejemplo, eso tiene una gran repercusión en la vida sindical cotidiana de todos los días. Es decir, cuando, por ejemplo, convocas a una asamblea para participar y se tenga en cuenta no solamente los problemas de tu empresa, sino los problemas en general de la clase trabajadora, ahí cuesta más que los trabajadores tengan conciencia de abarcar hasta ese punto. Y eso es un freno para la participación política, porque claro, o entienden que ir más allá ya es una participación ajena a la propia problemática personal de tu empresa. Trasladar la necesidad de que haya solidaridad, que haya compañerismo, que haya la necesidad de acudir todos juntos a una manifestación, a una huelga, que trascienda la propia realidad de la empresa, eso cuesta muchísimo. Y eso viene dado por una cuestión de que el propio sistema en sí fomenta el individualismo y anula cualquier posibilidad de trabajo, de trabajo en común, ¿no? Es decir, el tema del apoyo mutuo es muy complicado. Trasladándonos un poco, haciendo un poco de historia y tratar de ser breve para no extenderme demasiado, pero por ejemplo la Guerra Civil Española fue un atentado, fue un golpe de Estado que dio el dictador Franco contra la clase trabajadora en general, porque realmente a partir de ahí se cercenan todos los derechos, se recortan todos los derechos que se habían conquistado con la República, y en ese momento había un alto grado de conciencia, curiosamente mucho más que la que hay ahora, de tal manera que los trabajadores en general salían a las calles y cogían las armas para combatir la dictadura que se les venía encima. Y había, vamos, eso es un ejemplo de que cuando realmente la gente toma conciencia, se une y va más allá de la propia problemática de su propia empresa. Entonces, también nosotros tenemos responsabilidad, los que estamos en el sindicato, que no hemos sabido transmitir la necesidad de la solidaridad, el hacer reuniones conjuntas de diferentes sectores para, por ejemplo, ir transmitiendo la necesidad de que el problema tuyo es el problema mío también y tratar de trasladar ese sentido solidario. Eso es muy complicado y por eso, bueno, estamos aquí debatiendo este tema para que haya se descubra que hay una relación directa entre sindicalismo y política, porque la participación social es política, está claro, pero es necesario que haya una toma de conciencia clara para que se dé definitivamente el paso más allá de los muros de la propia empresa. Yo pienso que por ejemplo, una de las formas que demuestra de cómo se han ido recortando derechos sociales por la preocupación que genera la unidad de la clase trabajadora es, por ejemplo, antes se permitían las huelgas solidarias entre lo que antes se llamaban gremios, que ahora son sectores, que según la actividad económica que desarrollaban, pues se agrupaban por gremios. Me imagino, por ejemplo, el sector de hostelería, todos los trabajadores de la hostelería sería un gremio, los trabajadores del metal, los trabajadores del transporte, así, ¿no? Esas huelgas solidarias existían y se permitían, se hacían. Y siempre, por supuesto, ganaba la clase trabajadora porque tenían mucho miedo de lo que podían hacer, porque además la gente estaba tan harta de pasar dificultades que iban no con la tranquilidad que se va ahora con la banderita y unos cuantos eslóganes a gritar, iban a por todas y a quemar gomas y cerrar las carreteras y demás. Eso se cortó de raíz. Y ahora las huelgas solidarias están prohibidas. Los trabajadores de un mismo sector, aunque haya un colectivo de trabajadores que están en huelga, no pueden también ponerse en huelga en solidaridad con aquel. Claro. Porque eso de raíz no te lo permiten. Y entonces, bueno, yo había tomado una nota curiosa también para demostrar la relación que había entre la política y el sindicalismo, tratando de buscar el significado de cada una de esas palabras, ¿no? Y, por ejemplo, política, la política dice que en español la política tiene sus raíces en el nombre de una obra clásica de Aristóteles, que se llamaba Politica, con K,
que introdujo el término griego asuntos de las ciudades. Él pretendió hacer una obra clásica, dice que para trabajar, para analizar el comportamiento ético en la sociedad. Y terminó concluyendo que la ética en la sociedad siempre iba a desembocar en la política, porque lo veía, claro, en aquella época, lo veía como la necesidad de crear una serie de normas que pudieran regir las relaciones civilizadas entre los ciudadanos para garantizar una convivencia social, ¿no? Entonces, de ahí viene el origen de la política, ya de la participación conjunta de la sociedad con una serie de leyes y de normas. Y después el sindicato dice que proviene del griego syndiki, que era un término que empleaban los griegos para denominar al que defiende a alguien en un juicio, y que más adelante se utilizó para denominar aquello que afectaba a la comunidad o que era comunitario. Entonces, vale, pues en la política se define las relaciones sociales, la distribución el reparto de los poderes y de los recursos, es donde se define, como decía Manolo en el poema de Bertolt Brecht, el precio del pan, de los alimentos y de todas las cosas. Entonces, si nosotros pasivamente nos quejamos ahora, vamos a comprar y resulta que Canarias tiene la cesta de la compra más cara, ¿quién está permitiendo que en las grandes superficies, en los supermercados, se ponga un determinado precio a los productos sin la intervención del Estado? Y luego somos nosotros los que tenemos que ir y comprar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos callamos o participamos en política? Claro. Hay un aspecto que a mí me gustaría también resaltar, y es que de alguna forma refleja también el momento que estamos viviendo, el momento social que estamos viviendo. Todos estamos viendo que la realidad, en la realidad hay una escasa participación política de la sociedad en general, es decir, hay bastante indiferencia en la calle hacia los temas políticos, y realmente hay que diferenciar la vida política de los partidos que están en el Parlamento, que llegan al poder, que eso es lo que mucha gente confunde y dicen que eso es política, cuando nosotros estamos diciendo que eso no es solo, eso es una forma parte de la política, pero no es solo eso la política. Mucha gente confunde que la política es eso, y por lo tanto dicen, yo no participo en ese tinglado porque es un tinglado de corrupción, porque es un tinglado que se aleja de la realidad, y justamente el problema se produce justamente por la escasa participación de la sociedad en la política, porque los partidos solos, cuando llegan al poder, o la oposición también, lo estamos viendo, ¿no? Cuando se quedan aislados, se quedan sin vigilancia, porque la sociedad es indiferente, hace que se cree un mundo como un mundo aparte, un mundo de los partidos instalados en el poder, que son los que están justamente llevando a cabo todas las medidas que afectan a todo el mundo, pero sin embargo la indiferencia de la gente es lo que hace que ese sector de la sociedad se quede aislado y por lo tanto vaya perdiendo capacidad para ser fiel a sus propios valores, a sus propios principios. Es decir, hay un alejamiento de la ética, que es la ética del poder, se convierte en la corrupción del poder, pero porque en sí, no es que se busque precisamente esos partidos busquen eso, sino que al quedar sin vigilancia, al quedar sin control, se quedan aislados de la sociedad y por lo tanto caen en una especie de descomposición, que es lo que se está convirtiendo hoy la vida política del poder. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que estar invitando permanentemente a vigilar a los que están en el poder para que no caigan en esa corrupción, que es lo que se está convirtiendo realmente en la política, ¿no? Porque los partidos cuando llegan al poder, que en algunos casos, incluso partidos de izquierda, que tienen un gran componente social, un gran componente ético, pues lo van perdiendo porque se van quedando aislados de la sociedad. Pero no porque quieran aislarse, muchas veces por la falta de interés, por la falta de participación de los trabajadores en general. Y desde el sindicato tenemos la obligación de decir, no, tenemos que crear conciencia para que la gente participe, para que la gente reclame, para que la gente acuda a las manifestaciones, acuda a las huelgas, para precisamente evitar que los que tienen el poder, que es el poder económico de las grandes empresas y el poder político de los grandes partidos políticos, no se queden aislados y se sientan vigilados.
en definitiva, en la medida que hay mayor participación social, hay menos peligro de que la sociedad de los partidos políticos, la sociedad que está en el Parlamento, en fin, los que están en el poder, pues se descomponga. Probablemente sea un tema aparte el hablar del papel del Estado, el papel de los partidos políticos, el papel del Parlamento, el papel de la democracia, ¿no? Porque los partidos políticos no es que yo monte un partido, como la izquierda está muy dividida, voy y monto otro partido nuevo. O sea, eso es personalismo y tal. No, sino que en teoría el Estado, ¿quién monta el Estado? ¿A quién sirve el Estado? ¿Qué son los partidos políticos? ¿Por qué se monta un partido político? ¿Por qué un partido se dice que es de izquierda y otro de derecha? ¿A quién representa cada partido? No se puede decir, no, es que yo soy de izquierda y después resulta que están haciendo normativas y leyes que favorecen al 1% de la población. Quizá eso sea otro tema para profundizar un poco más, pero yo por mí digo que sí, que efectivamente todo es política, absolutamente todo es política, y el problema actual es que lo que decías tú, lo que subyace en los medios de comunicación y todo eso es lo que pasa allá arriba. El tipo este que defraudó no sé quién, que es del partido no sé cuánto. Bien, sí, es verdad, contra eso tenemos que ir, pero la política es lo otro. O sea, me parece que fue Unamuno que decía, lo importante es la intrahistoria. O sea, se habla de que España es uno de los países que económicamente va a crecer más, no sé cuánto y tal. Económicamente va a crecer más, y eso a mí, ¿qué me va a suponer? Cuando yo resulta que estoy en el 33% de la población canaria que está en el umbral de la pobreza. A mí qué coño me importa, con perdón, que yo qué sé, que Inditex sea una empresa maravillosa y que no sé qué, pero es que la intrahistoria, la que me importa a mí, esa política, les importa una mierda. Le importa una mierda. Le importa una mierda que para un problema que tienes para operarte, no sé qué, te pegues ahí años. Les importa una mierda que la educación sea cada vez peor. Ese es otro tema que debíamos de tratar también, si la educación pública, la educación privada, la concertada, si la educación pública sirve para algo o no. Eso yo creo que estoy cogiendo ideas, ¿no? Así como para que podamos hablar. Quiero decir que, en resumen, desde mi punto de vista, todo es política. Esto que estamos haciendo ahora es política. Díganme ustedes. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Pues sí. Sí. Total. Cuando esto lo escuchen los compañeros, los delegados y no sé qué, ¿les servirá de algo? Yo creo que sí. Sí, total. Y mucha gente de esto dirá, pues esto ya lo sé yo, para estar comiendo el tarro aquí, esto lo sé yo. Pero profundizar en este tipo de cosas yo creo que es importante, y por eso Claro. este tipo de